Familia, buen día, bendecido día, que tengas un día extraordinario, bendecido. Bienvenido a todos los que se van conectando, Alejandra, Servicel, servicios de seguramente de celular. Che, bendecido día, ¿cómo están? Buen día, buen fin de casi de semana. Ya estamos al último día de la semana, sí, mañana igual sigue actividades para muchos, todavía no se termina la semana. Pero que tengas un gran día, un día bendecido, un día en victoria. Gracias por ser parte, gracias por estar, gracias por tomarte el tiempo. Y mientras esperamos que se conecten ahí, comenten de dónde están, de qué parte del mundo nos ven. Ya preparaste tu mate, tu té. Yo ya tengo mi matecito. Preparaste tu mate, preparaste tu té, preparaste tu café. Te puedes a tomar tu yogur. Che, buen día, bendecido día, depende del uso horario. Acá ya son 9:35 de la mañana. Horario Argentina. Che, gracias por ser parte, gracias por toda esta semana, por todos los que se toman el tiempo para hablarnos por privado, para comentar, para ver los videos después guardados, para compartir los videos, para compartir las imágenes. Romy, Jess, buen día, bendecido día. No sé por qué no tenemos adoración de fondo, pero tenemos la adoración de los pájaros de fondo. Se cortó la compu, así que no sé qué le pasó, vaya a saber, así que nada, ahí después veremos, así que nada, gracias por estar ahí, gracias por ser parte, y las repercusiones que hemos tenido durante todas estas últimas 2 semanas en cuanto a los devocionales realmente fue muy positiva, y no por cuántos te ven, sino por cuántos realmente empiezan a cambiar su vida al entrar la luz de Jesús por medio de la palabra, al tomarse este tiempo para escuchar a Dios hablar, porque como dice y siempre lo decimos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nada, está entrando fe a tu vida, está entrando fe a la vida de los corazones. Un saludo enorme a Chile. Giancarlos, buen día hermano, bendecido día, un abrazo enorme a Antofagasta, cómo extraño Antofagasta. Marta Núñez, también bendecido día, así que gracias, porque al tomarte este tiempo aumentamos en fe, porque estamos escuchando la palabra de Dios y por ahí viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Pau, bienvenida. Pau también, otra Pau también bienvenida. Che, gracias por ser parte, y sin más, ¿por qué no oramos y arrancamos? ¿Les parece? Padre, te damos gracias por esta mañana. Espíritu de sabiduría, abre nuestros ojos hoy. Espíritu de revelación, abre nuestro corazón hoy para que la luz de tu palabra, Señor, nos ilumine, nos revele. En ella, Señor, que tenemos esa lámpara para nuestros pies y que alumbra nuestros caminos, Señor, para poder crecer en el conocimiento tuyo del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado. Porque en esto consiste la vida eterna, dice Juan 17:3, Señor. Te damos gracias, Dios, por prestarnos la salud, por abrir nuestros ojos. Te doy gracias, Padre. No sabes la alegría que me da cada vez que se conectan, Señor, hermanos en la fe, a acompañarme, Señor, a lo que tú estás hablando al corazón, no solamente a mi vida, sino también, Señor, a este grupo y a este cuerpo de hermanos en la fe en Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por la vida de ellos, porque se toman el tiempo para escucharte a ti, no a mí, Señor. Por eso, Señor, que la palabra no sea de vana sabiduría humana, ni de elocuencia humana, ni nada de lo que pueda salir de mí, Señor, sino que salga todo de ti, Jesús, que puedan verte a ti, Señor. Y toma el control en este tiempo, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, aquel que nos recuerda las cosas ocultas que en la palabra se esconden, Señor, para ser sabio al sencillo y humilde de corazón. Haznos sabios, Señor, y haznos manso y humilde y tardo para la ira. Bendecimos esta mañana, Padre, y bendigo a cada persona que se está conectando y los que van a ver este video después, Señor. Habla al corazón, Padre, fortalece nuestro espíritu, sana las heridas de nuestra alma y venda, Señor, aquellas cosas que en el corazón muchas veces parecen estar rotas, Señor. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, bendecido día. Gracias por tomarte el tiempo. Buenos días, saludos desde Formosa. ¡Wow! Desde Formosa, todavía no nos habían saludado. Estoy con mi mate y mi verdulera. Ayer inauguré en mi negocio. Dios lo cuide, bendiciones, amén. Dios bendiga tu negocio, gracias por compartir eso. Dios bendiga ese negocio, que no solamente vas a vender fruta ni verdura, sino que vas a vender
un tesoro escondido, una perla de gran precio, que hoy lo vas a aprender y lo vas a aplicar a aquellas personas. Gloria a Dios. Y ya con eso entramos en el título de esta mañana. Bendecido y abrazo enorme a Formosa. Qué alegría me da Formosa. No habíamos tenido a alguien de Formosa todavía. Gracias. Formosa, para aquel que no sabe dónde es, que está mirando a otro país, Formosa es al norte del país de Argentina. O sea, yo, para que tengas una idea, esto es Argentina, así. Yo estoy acá en Buenos Aires y Formosa sería por acá arriba, casi llegando al Paraguay, para que más o menos se ubiquen. Así que lejos. Así que gracias por estar ahí. Que Dios bendiga ese negocio. Alejandra, realmente gracias a todos los que se conectan. Y así como empezamos con el título, también estoy con mi mate. Bienvenido a todos los que se conectan, gracias, compartan, acá está el avioncito acá abajo, parte inferior tuya, compartirlo para que se conecten. Y así como esta señora Alejandra, o señorita Alejandra, ayer inauguró su negocio, si no me equivoco, ayer inauguró su negocio. Seguramente que la expectativa debe ser muy grande. Cuando uno inaugura su negocio, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno empieza, no sé, una carrera universitaria, o empieza, cuando nosotros íbamos al colegio, íbamos a empezar la secundaria, la primaria, el kinder, el jardín, había una expectativa muy grande porque nos vaya bien. Era algo que realmente nos daba mucha alegría y que poníamos todo nuestro esfuerzo. Pero muchas veces, seguramente que te habrá pasado que cuando empezás el colegio y empezás con todo, impecable, de punta en blanco, la mochila en blanco, el guardapolcito blanco, los lápices nuevitos, y yo creo que esa emoción por estrenar todo eso hace que aún más tengamos ganas de empezar, y muchas veces empezamos por mitad de camino, se van muriendo todos esos anhelos y esas ganas de ir cuando vemos la carga que lleva al estudiar, etcétera. Lo mismo va a pasar en el trabajo, porque también soy dueño propio, entonces de un negocio fuera, y sé lo que es eso. Sé lo que es empezar con todo, que nos vaya bien, y después a mitad de camino, cuando empiezan a bajar las ventas, cuando empiezan los problemillas, uno pierde la emoción. Pero eso hace que nosotros vivamos ese día a día, en esos vaivenes de la vida, también reinventándonos. ¿Y a qué voy con todo este speech? ¿Sí? El título de hoy, el Señor le puso El tesoro escondido y la perla de gran precio. Muchas veces tenemos tesoros escondidos y le damos valor a perlas que parecen en nuestra vida de gran precio, pero cuando empezamos a la luz de la palabra a descubrir lo que realmente es el tesoro escondido y la perla de gran precio, empezamos a desechar nuestros tesoros escondidos y nuestras perlas de gran precio para adquirir el verdadero tesoro escondido y la verdadera perla de gran precio. Y este pasaje que vamos a leer está en Mateo capítulo 13. Bienvenidos y bienvenida a todos los que se conectan, gracias por estar ahí. Si quieren comentar de qué parte son, gracias, para saber hasta dónde llegamos. Pero sí, y el que me quiera o aquella que me quiera acompañar acá en los comentarios poniendo lo que vamos leyendo, genial. Vamos a leer Mateo capítulo 13 del verso 44 al verso 46. Y lo vamos a fraccionar en dos partes. Primero el 44 y después el 45 y el 46. Entonces, si tenés ahí tu Biblia, si tenés lapicera, papel, y mientras estás buscando Mateo 13 del 44 al 46, vemos que cuando este Jesús, si en tu Biblia aparece, para aquel que no conoce, si en tu Biblia aparece letras rojas, letras negras, las rojas significa que es el mismo relato de Jesús. Gracias, Erika, por acompañar. El mismo relato de Jesús. Así que cuando te aparezcan letras rojas en tu Biblia es porque es Jesús mismo el que dijo textual eso. Bueno, cuando llegamos a los dos títulos que vas a tener en Mateo 13, dice 44, el tesoro escondido, y en el 45 y 46 dice la perla de gran precio. Jesús viene haciendo unas sucesiones de parábolas. Unas parábolas antes dice la parábola de la levadura, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña.
¿Y por qué hablaba Jesús en parábola? Y voy a darte un contexto rapidito, para que se cumpla una profecía cuando el profeta dijo, ¿sí? Si lo pueden ver en el verso 35, ahí mismo en Mateo, un poquito más arriba, ¿sí? Que ese es el Salmo 78:2, dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, y retengan eso, escondidas, desde la fundación del mundo. O sea que Jesús, hoy, al hablar en parábolas, va a declararnos cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que por eso dice la palabra, Dios dice, meditad en mi palabra de día y de noche, en tu corazón sin cesar. Porque Dios te va a revelar aquellas cosas escondidas, que tal vez son preguntas que hace tiempo tenés sin respuesta, y que ya están respondidas antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Solamente que tenés que encontrar el tesoro escondido, la perla de gran precio, cuando escudriñas la palabra. Entonces, en esta sucesión de parábolas que Jesús hace, está hablando de, si empiezan a ver desde Mateo el verso 24, el verso 31, el verso 33, el verso 44 que vamos a ver ahora y el 45, todas empiezan con esto. Y esto vamos notándolo. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante al. El reino de los cielos es semejante a la. El reino de los cielos es semejante a un. El reino de los cielos es semejante a un. Entonces vemos que Jesús está haciendo un énfasis. Cuando se repite varias veces una cosa semejante, es que Jesús está hablando y está haciendo un énfasis. Ahora, cuando vamos a la etimología de la palabra semejante, significa comparado con, ¿sí? O que tiene la misma similitud, o bien que es similar, o bien que es idéntico. Entonces lo que estamos viendo en esta sucesión de parábolas de Jesús, y ahí vamos al relato, bienvenido y bienvenida a todos los que se conectan, buen día, que tengas un gran día, vemos que Jesús está haciendo una analogía de lo que es el reino de los cielos comparado con las cosas de este mundo que nos rodean. Porque Jesús, cuando predica, vemos unos versos antes, el verso 24, parábola del trigo y la cizaña, estaba predicando con lo que veía en aquel tiempo de mucha agricultura donde él se manejaba. Después parábola de la semilla de mostaza, vuelve a usar en el contexto geográfico en el cual él se desenvolvía. ¿Para qué? Porque Dios nos predica las cosas sencillas de la vida, y capaz que Dios está predicándome acá, con este árbol que está acá atrás mío, golpeando sus hojas. Basta mirar y en la profundidad de la creación, y yo te puedo asegurar que vas a encontrar a Dios en todo. La palabra dice que Dios es espíritu. No lo busques como un ser supremo, un hombre alto, barbudo, viejo, no. Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Entonces, vemos que después dice la parábola de la levadura, el verso 33, también con las cosas cotidianas. Antes era harina y levadura, pan así enseguida. Y acá vamos al punto y al verso 44. Vamos a el tesoro escondido. Mateo 13, verso 44, leemos bienvenido y bienvenida a todos los que se conectan. Si querés comentar ahí, preguntas, y de qué país sos, gloria a Dios. Verso 44 dice, además, recuerden de Jesús hablando, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Recuerden esto, un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo vuelvo a decir, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Padre, en esta hora te pedimos sabiduría de lo alto. Espíritu de sabiduría, abre nuestros ojos para entender lo que quieras hablar a nuestro corazón en esta mañana. A cada uno de nosotros, Señor, que hoy disponemos de nuestro tiempo para que tú nos hablas. Ya sea el tiempo que tú nos quieras retener, Señor. Pero que podamos salir de este lugar cuando se apague la cámara, Señor. Y entender el tesoro escondido que se encuentra
en estos vasos de barro muchas veces, Señor, frágiles y que se rompen muchas veces por las circunstancias externas de esta vida. Que hoy podamos comprender, Señor, la magnitud de lo que predicaba Jesús en aquel tiempo. Que sea el mismo Jesús predicando en nuestro corazón con esta parábola, Señor, que sigue vigente en estos tiempos. Te amamos, Espíritu Santo, y gracias, ayúdanos en esta hora. Y ayuda a mis hermanos en la fe. Amén y amén. Para entender el contexto, gracias, amén. Para entender el contexto de esto, cuando Jesús estaba predicando el tesoro escondido, Él estaba haciendo similitud, que hay que entender que el contexto histórico de aquella época, la gente no había bancos como ahora. O sea, vos si tenés oro, o alhajas, o joyas, o diamantes, o dólares, o cosas que en lo terrenal, ¿no? Está hablando, ¿no? Por eso dice el tesoro escondido. Es un tesoro que está escondido. ¿Sí? ¿Vos qué haces? Vos guardás todo eso y lo escondés en el banco. ¿Por qué? Porque el banco es garantía de que vas a reservar eso que tenés, que para vos es un tesoro. Puede ser una cadenita que te ha regalado una bisabuela, un anillo de plata del siglo II, que es un algo. Entonces vos, ¿qué haces? Lo guardás en el banco. En aquel tiempo no habían bancos. Entonces, ¿qué era lo común de la gente? La gente lo escondía en sus casas o en sus terrenos. Este es el contexto histórico. Jesús mirando, empieza. Vieron que anteriormente dijimos, bueno, el reino de los cielos, a ver, ¿con qué les puedo hablar a estos muchachos con parábola? A los discípulos, primeramente, que estaban ahí con él al cada rato, y a la multitud. Bueno, le voy a predicar con la cizaña y el trigo, porque era muy común en aquel tiempo confundir la cizaña con el trigo, porque cuando vos ves las dos, las espigas parecen iguales, pero no son iguales. Entonces, ¿con qué le voy a...? Bueno, lo que estaba queriendo decir Jesús en esta parábola es que en ese tiempo habían hombres, ¿sí?, agricultores y jornaleros que trabajaban en campos, ¿sí? Entonces, muchas veces, quiero detallar esto antes de ir a ese punto, pero ¿por qué la gente escondía en casas y en campos? Vuelvo a reiterarlo, porque no habían bancos y era una fuente segura, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por miedo a qué? A que le roben, a las guerras, a esto, a lo otro. Pero muchas veces esa gente moría o realmente eran desplazados de su tierra, ¿sí? Entonces personas se encontraban. Ejemplo, otro tomaba el campo, otro tomaba esa casa, habían jornaleros en la casa, agricultores en el campo, y de repente se encontraban con tesoros. Un agricultor que cavaba y encontraba un tesoro, y un jornalero que estaba reparando la casa y de por allá hace un boquete en la pared y encuentra un tesoro. Entonces lo que está haciendo una similitud acá Jesús dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces vemos que la costumbre de esta época, ¿sí?, era que si encontraban algo, ¿sí?, automáticamente se callaban la boca, vendían todo lo que tenían y compraban aquel campo, ¿sí? Entonces, mientras meditaba en esta palabra y le preguntaba a Dios qué es lo que me quería enseñar y qué es lo que quiere hablar a nosotros, ¿no? Porque cuando prendo la cámara siempre digo, no solamente me vas a hablar a mí, sino le vas a hablar a los que hoy se toman el tiempo a escucharte. Y como todos los leyes lo digo y te lo vuelvo a decir, gracias por conectarte. No te conectás a escuchar a Sebastián, te conectás a escuchar a Dios. Por medio de lo que habla Sebastián, de lo que Dios pone en el corazón. Y como siempre digo, un abrazo enorme a España. Como siempre digo, solo soy un micrófono más del auditorio de Dios. Y como está en el flyer, nos conectamos para crecer en fe. Entonces, vos al estar acá y yo al estar acá predicando, no me hace más que vos, ni yo soy menos que vos, ni vos sos más que yo, sino que
unánimes en cuerpo, en alma, en espíritu, en corazón, teniendo las cosas en común, como es esto, tomarnos el tiempo, crecemos en fe, en el conocimiento de Jesús, por medio de su palabra, en el conocimiento del Padre y cómo se manejan los tiempos. Entonces, cuando Jesús hablaba de este tesoro escondido, me hacía meditar lo siguiente, amén. Muchas veces nosotros nos encontramos como este hombre, porque acá la historia dice que un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y tal vez tu vida, cuando meditaba en esto, en los vorágines del día a día, en un día más de tu vida, en la cotidianidad de los días que pasan, los lunes son lunes, los martes son martes, los miércoles son miércoles, los jueves son jueves, los viernes son viernes, y bueno, estoy esperando para descansar sábado y domingo, y otra vez el lunes lo mismo. O tal vez en los mayores de los casos trabajar de lunes a viernes, 5 días a la semana, pero en Argentina por lo menos tenés que trabajar de lunes a lunes. Es otro ritmo acá. Me hace acordar como Colombia. Colombia también, cuando estuve en Colombia viviendo también era lo mismo. Hay países que tenés el privilegio de trabajar 5 días a la semana y hay países que tenés que trabajar 6, 7 y hasta 8, inventar un día. Bueno, vemos que este hombre en la cotidianidad del día a día, seguramente que fue a ese campo a trabajar, cava para poner la semillita, porque supongamos que era un agricultor. Aquí empieza a golpear con la pala y se da cuenta que encuentra algo. Cuando abre el baúl, encuentra un baúl. Cuando abre el baúl del recuerdo, encuentra un tesoro escondido. Y estas personas siempre me hacen cuando meditaba me decía, estas personas me hacen pensar en mi vida primeramente. En un momento de la vida, en la cotidianidad de la vida, donde más perdido estaba, me tropecé con la pared llamada Cristo. Me tropecé con ese tesoro escondido. Y lo que me impacta, dice que el hombre la halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y cuando meditaba en esto, Dios me ponía en el corazón que hay muchas personas que se encontraron con Jesús. Que en un momento de la vida, hay personas acá conectadas, y hay personas que van a ver este video después, que se encontraron con Jesús. Jesús es el tesoro escondido. Que un día se encontraron con la palabra de Dios, con un versículo, y ese versículo se convirtió en el tesoro escondido que una vez los trajo a vida, que les dio el gozo, porque dice acá, el cual hombre halla y esconde de nuevo y gozoso, ¿sí? Les devuelve el gozo, encontraron lo que realmente le daba gozo en la vida. Muchas veces, por ir en pos de dejar cosas, ¿sí? Escondemos nuestro lado espiritual, eso es lo que nos mostraba Dios. Escondemos nuestro lado espiritual para cumplir una serie de listas, pensando que eso nos va a hacer que nosotros adquiramos ese tesoro de gran precio con, ¿cómo te lo puedo decir? Entendiendo con elocuencia, sabiendo de que, bueno, listo, tengo que manejarme así. Y muchas veces escondemos esto sin que nadie nos vea, ¿sí? Y eso es uno de los errores que muchas veces cometemos. Encontrarnos con este tesoro, Jesús. Ir, esconderlo de nuevo, bueno, ya voy a cambiar, bueno, ya voy a vender lo que tal vez me hace mal, bueno, ya voy a ir. Y quedó escondido. Ahora, el relato de la historia dice, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y Dios me hacía meditar, ¿cuántas veces, Sebastián, vos fuiste igual? ¿Te congregabas? ¿Conociste a Jesús? Porque fue un de repente de Dios. Fuese de repente que un día Dios me echó clamando, mi vida cambió. No es que yo fui a una iglesia, no vengo de cuna cristiana, yo soy el primer cristiano en mi familia, siempre lo digo. Mi familia se levantó en contra de mí, que te están lavando la cabeza, que te sacan la plata, que es todo mentira. Yo me encontré con el Evangelio. Me encontré con Dios, mejor dicho, Dios me encontró a mí en mi cueva, sumergido en los problemas, en las drogas, en el alcohol, en la ira, en la frustración, en un dolor de niño, escondido dentro de tal vez un abuso,
dentro del odio de por qué me pasó a mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. O sea, Dios me encontró a mí. Hoy Dios también te hace saber de que Él viene a encontrarte a vos, que sos un tesoro escondido en Dios. Y que hoy Dios esta mañana te encontró. ¿Y sabes qué? Esta mañana Dios dice, yo vendí todo lo que tenía. Vendí a mi hijo a la cruz del Calvario. Di la vida de mi hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si esta historia es al revés, y si la historia de Dios nos quiere mostrar, y esto se me viene ahora al corazón, no lo tenía notado, es Dios hablando. Y si el tesoro escondido en esta mañana sos vos, y si el tesoro escondido que una vez encontraste, que fue la palabra de Dios, y acercarte a Jesús, hoy Dios la cambia al inverso y te dice, Dios, hoy yo te encontré a vos y vos sos mi mayor tesoro escondido. Y si vos sos el tesoro que hoy Dios está buscando hace tiempo, que te quiere sacar de esa circunstancia, que te encontró y entregó la vida de Jesús, vendió a su Hijo a precio de sangre en la cruz del Calvario, pero que al tercer día Él lo levantó de los muertos para darte vida y vida en abundancia cuando pones la fe en Él, en el Hijo. Entonces muchas veces vemos que este hombre lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces muchas veces, cuando empezamos a caminar en Cristo, que estamos llenos de... Si sos de la persona de primera vez, bienvenido, bienvenida. Por lo general, a todos los cristianos que empezamos a conocer a Jesús y cuando empezamos a congregar, ir a la iglesia, ir a las reuniones de jóvenes, ir todos los domingos, estamos con gozo, con mucho gozo. Queremos ir, queremos dejar todo, le predicamos al vecino, le predicamos a la familia, es como que dejamos todo. Pero muchas veces en el medio la vida no es lineal, hay vaivenes. Y en esos vaivenes muchas veces parece que nos vamos alejando y escondemos de nuevo, ¿sí?, el tesoro. Escondemos de nuevo lo que Dios hizo. Y empezamos a menguar, ya no queremos que sepan que somos cristianos, no queremos que nos vean con la Biblia, no queremos que sepan que vamos a la iglesia, ya no publicamos cosas de Dios como antes. Sí, hermano, hermana, Dios lo ve, todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Y terminamos siendo como este hombre que encontró el gran tesoro, ¿sí?, en un campo, ¿sí?, lo esconde de nuevo y ahí quedó escondido. Y tal vez es una mañana donde tenés que sacar el tesoro y volver, sí, amén, al primer amor, como dice acá el comentario. Sí, amén. Y volver al primer amor. Ahora, miren cómo termina la historia. Dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es esta mañana lo que tenés que vender? Eso es lo que te está hablando Dios, nos está hablando Dios. ¿Qué es lo que tenés que vender que hace tiempo dejaste el tesoro escondido? Que es Jesús guardado en el baúl de los recuerdos. Que encontraste lo que Dios muchas veces te dio vida. Lo que te da vida. Lo que te daba ganas de vivir, de levantarte a la mañana positivo, de ir a entrenar, de comer saludable, de hablarle de Cristo a los demás. Hay gente acá que se apagó. Hay gente acá que encontró a Jesús y lo escondió de nuevo. Pero hoy hay gente que se va a parar en el nombre de Jesús, como este hombre dijo, y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hoy es una mañana para que te determines a hacer la voluntad de Dios. Es ir y predicar del reino de los cielos. Hoy es una mañana para que te pongas gozoso de nuevo porque Cristo te eligió antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo te selló en la frente. Sos oveja de su prado. Sos de su pueblo. Entonces hoy hay que despertar, Espíritu Santo de Dios. Trae el gozo de la salvación, como decía David. Trae el gozo de la salvación a mi vida, trae el gozo. Como este hombre
¿Qué es lo que tenés que vender esta mañana? Tal vez cosas materiales que te sacan el foco de Jesús. Tal vez te preocupás mucho por el outfit, a ver cómo vas a estar, qué te van a decir. Tal vez tenés que vender tus outfits. Te lo digo por experiencia, yo antes andaba con el pelito cortito, sin barba, prolijito, con el mejor outfit. Y no estoy diciendo que te descuides, que ya no te cuides, que no. No, ahora sí me sigo lavando la cara, los dientes, pero ya no estoy en lo banal, porque Dios va matando eso. Ya no me preocupo si tengo outfit, si no tengo outfit, si me tengo que tener 10 pares de zapatillas, 12 pares de zapatillas. Acumulaba tesoros que eran humanos, sin entender que había un tesoro más grande, que acá está, hermano, hermana, que tenemos una Biblia primeramente. En un país libre, si estás viendo este live, es porque no te están persiguiendo todavía. Entonces este es un tesoro de gran precio, su palabra que trae luz a nuestra vida, que trae sabiduría, que nos hace sencillo para quebrantar a los elocuentes y a los sabios que no tienen a Dios. Entonces, este hombre que se encontró un tesoro, se tropezó. Fue un día más y se tropezó, y tal vez tu vida es igual. Te tropezaste con Jesús y hoy tu corazón late por Él, vive por Él. Alaba su nombre. Bueno, es hora también de que si lo escondiste, es hora de sacarlo a la luz. Y si conoces a algún hermano o hermana en la fe, sacarlo a la luz. Entonces vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si tuvieras que hoy poner una mano en el corazón, ¿qué son aquellas cosas que tenés que vender? Que te está sacando el foco de Dios, el foco de Jesús, para adquirir realmente lo que Dios quiere para tu vida. Todos tenemos una función debajo del sol, todos tenemos una asignación debajo de los cielos. Amén. Yo diría entregar todo aquello que nos hace vivir a escondidas. ¿Qué te hace vivir a escondidas? ¿El qué dirán? Vendelo. ¿Qué te hace vivir a escondidas? Y los fines de semana me gusta tomar hasta, bueno, vendelo. La pornografía, las drogas, la ira, el enojo, un rencor, un dolor, la falta de perdón. ¿Qué tenés que vender? Que no te deja estar gozoso por lo que encontraste. Hay una adoración que dice: encontré a Jesús mi buen pastor, encontré a Jesús mi buen pastor, encontré. Es un manantial que sacia mi alma. Encontramos a Jesús. O tal vez Él nos encontró a nosotros. Y en el verso 45, para seguir, dice la perla de gran precio. Jesús sigue con el relato y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, estas dos historias están entrelazadas entre sí, pero a la vez separadas. ¿Por qué? Porque uno se encontró con un tesoro. ¿Sí? Dice, el cual, vuelvo al verso 44, el cual un hombre halló. O sea, se lo encontró. Y este hombre, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La halló. Este segundo dice, la halló, igual que el primero. La diferencia es que el segundo no la escondió. El primero sí. Y uno puede decir, bueno, Sebastián, pero en la historia vemos que el primero la esconde porque tenía miedo a que se lo roben. Fue y vendió todo lo que tenía en su casa. Y bueno. Sí, es válido. Pero ¿por qué esconder algo que te da mucho gozo? Entonces, lo que quiere hoy Dios mostrarnos es, ¿por qué escondes tu llamado? ¿Por qué te escondes de que sos hijo o hija de Él? ¿A qué le tenés miedo?
perdelo todo por Jesús. Como decía el apóstol Pablo, porque lo tengo todo por pérdida, con total de ganar a Cristo, decía. Entonces vemos que el segundo dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y para entender el contexto, en aquel tiempo, en el Imperio Romano, tener un mercader, un comprador de perlas preciosas, las perlas preciosas en sí, joyerías, etc., era sinónimo de, ¡buah!, era estatus, era riqueza, era poder. No tenía cualquiera en aquel tiempo perlas. Como ahora. Yo no creo que acá estén conectados y haya alguien que tenga un diamante. Si alguien tiene un diamante acá, levante la mano. Gloria a Dios. Vende ese diamante y dáselo a los pobres, te dice el Señor. Pero no era algo común. Entonces imagínense la magnitud de ese mercader. Y lo que me impacta es que dice que es semejante al reino de los cielos un mercader que busca buenas perlas. O sea, que era una persona que estaba en una búsqueda constante de estas cosas. El otro se lo encontró de casualidad. Halló en un campo un tesoro escondido. Pero este era la cotidianidad que tenía, era que iba buscando perlas preciosas constantemente. Cosas que realmente lo muevan. Dice, verso 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces vemos que la halló. Lo vendió y compró todo lo que tenía. Entonces, cuando veía estos mercaderes me hacen pensar a aquellos que realmente se criaron en el cristianismo y que muchas veces pensaron que tenían perlas preciosas, ¿sí? Y mientras meditaba en esto, Dios me ponía que esta gente que son los mercader, por así ponerle, eran aquellas personas que nacieron en el Evangelio, que como tuvieron padres, bienvenido, bienvenida aquel que se conecta y que se suma, Dios los bendiga, que como tuvieron padres que tal vez fueron pastores, no sé, ujieres, o estuvieron constantemente congregándose, vienen ya de una cuna cristiana. Y cuando Dios me decía, estos mercaderes son aquellas personas que se criaron en el Evangelio, pero que siempre fueron buscando algo más. Porque llega un momento de tanto congregarse, de tanto esto, de la letra, de buscar la letra y sobre la letra y sobre la letra, siempre están en la búsqueda de algo más emocionante, de algo más de revelación. Y la revelación ya está hecha, es Jesucristo que vino a dar la vida por nosotros, que en la cruz del Calvario dijo, consumado ella, todo está listo, y cuando Él venga a terminar la obra redentora para aquellos que creemos. Pero hay gente que busca siempre algo más. Y fuera de Jesús ya no hay más nada, y antes de Jesús menos tampoco. Entonces cuando meditaban esta palabra son aquellas personas que se criaron en el Evangelio, pero que nunca tuvieron un encuentro con Jesús. ¡Wow! Entonces son personas que están bien, decía Dios. Estos mercaderes son personas que están bien. Son personas que me conocen, que conocen la palabra, que conocen la perla preciosa, que se tomaron el tiempo de escudriñar, que saben quién soy, que saben quién es mi Hijo, que saben quién es el Espíritu Santo, que saben de principio a fin lo que significa la Biblia, el contexto, la historia, pero que nunca encontraron a Jesús, la perla preciosa. Los dos hombres eran iguales. Los dos encontraron una perla preciosa. Los dos encontraron un tesoro escondido. Uno lo encontró por casualidad. Vendió todo lo que tenía y fue y compró aquel campo. El otro, en la búsqueda constante, la halló. Y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y tal vez hace tiempo conocés de la Biblia. O tal vez recién empezaste a conocer de la Biblia. Y cuando hablo de la Biblia, no hablo de la Biblia, bueno, conozco la letra, sino conocer de Dios, conocer de Jesús, a eso me refiero. En esto consiste la vida eterna, dice Juan 17:3, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el mismo Jesús orando. Juan 17:3, es Jesús diciéndolo. ¿En qué consiste la vida eterna? Jesús diciendo en qué consiste la vida eterna. Entonces, muchas veces hay hermanos en la fe
que vienen de cuna cristiana, que se la pasan buscando, y hasta que un día encuentran a Jesús realmente. Pero no eran cristianos, sí, se criaron en un ambiente cristiano, pero nunca encontraron a Jesús. Entonces esta mañana, si encontrás a Jesús, si Él está hablando en tu corazón, si Dios está hablando en tu corazón, lo que nos está pidiendo es a los dos, le pidió lo mismo. Vendieron todo lo que tenían y adquirieron aquella cosa de gran valor, de gran precio. Y si hoy Jesús, la moraleja es esta, por así decirlo. Esto es lo que nos dice Dios esta mañana. Si hoy Jesús es un tesoro, una perla preciosa en tu corazón, es hora de empezar a vender aquellas cosas que ya no sirven en tu vida. Es hora de vender aquellas cosas que realmente te desenfocan del camino. Recordar los primeros pasos en Dios, el primer amor. Y si hoy estás conociendo a Jesús, este Jesús, aquel que nos predica las cosas sencillas de la vida, aquel que nos dice que todo lo que vemos se cae, se pierde, el moho, la polilla lo corrompen, ladrones minan y hurtan. Por eso Jesús dijo, haced tesoros en los cielos, donde la polilla, ni el moho, ni ladrones minan ni hurtan. Los tesoros en los cielos que hoy Dios quiere que hagamos es predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tenés que vender hoy en tu vida, realmente? ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida? Vuelvo a decirlo. Para realmente ir en pos de aquel campo que tiene un gran tesoro, ir en pos de aquella perla preciosa. Y les voy a contar una anécdota para ir cerrando. Desde chico juego al fútbol. Desde los 6 años juego al fútbol. Es más, hasta hace poco se me confundieron con un... Siempre me vivían confundiendo con un jugador de fútbol, porque tengo el físico de un jugador de fútbol, porque de los 6 años jugué al fútbol. A los 18 me rompí la rodilla, por obra de Dios, porque tenía futuro en el fútbol. Y de ahí mi vida se desmoralizó. Los meniscos, ¿sí? Fractura de menisco, fisura de menisco, posteriores, cruzado, todo. Con el tiempo fui creciendo y fui haciéndolo de forma amateur, ¿sí? Hasta que un momento, jugando en un club de Chile, ¿sí? Hasta hace 1 año y medio, 2 años atrás, si no me equivoco, que es una AFA, que es para, bueno, el que no entiende de fútbol y el que entiende de fútbol es como jugar en una en un Federal A, que sería Argentina, una línea menos, pero que te puede llevar a esos lugares altos, ¿sí? Bueno, entonces yo con el entusiasmo de, ya soy cristiano del 2016, jugando en el fútbol ahí, me daba cuenta que sacaba lo peor de mí. Me daba cuenta que sí, oraba con el plantel, yo era el que llevaba la Biblia y oraba ahí en el grupo, antes salía a jugar los domingos. Y dije, bueno, Dios, si estoy acá voy... Entonces, ¿qué pasó? Yo había dejado de jugar, vuelvo a jugar de nuevo, dije, bueno, y escondí a Jesús. Llegó un momento que volví a esconder aquel campo que encontré un tesoro. Escondí aquel tesoro en ese campo. Y porque ya me estaba contaminando el ambiente, ¿sí? Empecé a esconderme de ser cristiano, ya no hablaba, ya insultaba. Ojo, y predicando el Evangelio. Así que no estamos exentos, o sea, para que vean que soy humano, tengo lucha, no es que porque predico soy santo puro, no. La santidad la va haciendo Jesús todos los días y nos va purificando y va haciendo que nos volvamos santos y dejando aquellas cosas y vendiendo aquellas cosas que nos hacen mal. Entonces, en un momento me di cuenta que tuve una pelea fuerte con un jugador y me tocó tan profundo el Espíritu Santo que me dijo, o que sentí que me dijo en el corazón, y eso es, están prestando más atención a mi historia que a la palabra. ¿Cómo vas a ser ejemplo si seguís repitiendo las mismas cosas? Y fue chocante eso para mi vida. Y en un momento me acerco a la persona, después de reflexionar, después del partido, pasa en caliente, terminamos orando, pero yo ya no quedé igual esa semana. Y a la semana siguiente fui a jugar de nuevo
Y sin darme cuenta, esto hace 2 años, que ese era mi último partido. Cuando termino de jugar, yo estaba en un grupo de fútbol donde siempre estábamos y siempre me llamaban, me convocaban porque tenía cualidades, porque no era un Messi, pero tenía cualidades, porque había hecho de fútbol toda la vida, o sea que tenía técnica, además de resistencia y demás. Entonces me había disciplinado en esa área, entonces sobresalía sobre el fútbol amateur normal del que no entrenaba. Entonces ¿para qué aclaro esto? Porque imagínense el peso que tenía mi salida del fútbol. No porque era Maradona, sino porque era una persona que sabía que iba a rendir en la cancha. Ese es el punto. Entonces yo mando un mensaje al grupo de fútbol y le pongo: muchachos, me he dado cuenta que esto, voy a parafrasearlo porque no me acuerdo de esto, pero me he dado cuenta de que el fútbol se ha convertido en un tropiezo para mi vida. Y después de la antesemana pasada, de que sacó lo peor de mí, me di cuenta de que yo no soy esto. Que Dios transformó mi corazón y que tengo que ir dejando aquellas cosas que para mí son realmente un tesoro escondido. O son, mejor dicho, un tesoro. Y es un gran valor y es un gran precio para mí. Imagínense, siendo argentino, que vivimos la pasión del fútbol acá en Argentina. Se respira fútbol. Vos vas por las calles acá caminando y hay 2 vecinos hablando de fútbol. Estás en una cafetería y están hablando de fútbol. Fútbol y política, es así. Acá en Argentina es así. Imagínense, un argentino diciendo eso en el grupo y termino diciendo que me retiraba del fútbol porque realmente quería hacer las cosas bien para Dios y quería ser un testimonio y quería ser ejemplo de Jesús. Querían que vieran a Jesús. Yo termino y me salgo, gracias por todo. Bueno, me empezaron a llover mensajes por privado, por doquier. ¿Sí? Sebastián, pero ¿cómo esto? No, pensar una vez más. Me habla el entrenador, el director técnico, me hablan compañeros. No, sabes que las puertas están abiertas, pero pensalo, esto que el otro. Le digo, yo ya no necesito pensar más nada. Yo necesito realmente hacer lo que Dios me pide. Y aunque me duela y aunque me cueste, lo hago. Dicho sea de paso, yo desde hace 2 años que no jugué más al fútbol. Le dije a Dios: te entrego el fútbol. Porque ya está, te lo entrego. Ya está, ni un picadito, ni aunque nada. Cuando juego con mis hijos en la playa un ratito, nos pasamos la pelota, pero no juego fútbol, no. Ya no hago partido de fútbol, no me organizo para jugar al fútbol con amigos, nada. Nunca me ni un picado, ni nada. Entregué, vendí algo que era muy precioso para mí, como este mercader, que tal vez tenía un montón de perlas preciosas, pero tuvo que venderlas por algo más precioso. Entonces, desde el testimonio te digo que eso impactó la vida de otro futbolista. Me lo cruzo a los meses por la calle y me habla, me dice: Sebastián, ¿cómo andás tanto tiempo? Hermano, me dice, bien, yo te quiero dar las gracias, me dice. Miren, había pasado tiempo, como 6 meses, no, 1 año había pasado. Me dice: yo te quiero dar las gracias, me dice. ¿Por qué? Le digo. ¿Te acordás aquellas veces que vos pusiste en el grupo y te saliste? Me hiciste dar cuenta, me dice, que yo también tenía que dejar cosas si quería realmente vivir para Cristo. Yo también soy cristiano, pero me di cuenta que estaba dándole prioridad a cosas que me estaban desenfocando de Él. Y estaba haciendo que guarde a Jesús en mi corazón y vivir conforme a este mundo. ¿Y sabés por qué? Porque yo no podía creer cómo un argentino, como vive en el fútbol y todo, deje el fútbol. Entonces eso lo que viene de vos es de Dios. ¡Aleluya! Hermano, lo que te está diciendo Dios, que si esta mañana vendés aquello que es precioso para vos, Dios va a hacer el milagro por medio de ese testimonio para otra persona. Y como dice la palabra, aquel que haga volver a un hermano del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Mi acción, mi decisión de un día decir, vendo lo que es más precioso para mí, como era el fútbol, trajo la alma de una persona que nuevamente se acercó a Cristo. De lo que hoy te cueste vender, créeme que no va a ser en vano, sino vas a acercar un alma más para Jesús. Y esto es lo que nos llamó Jesús, a ir y a ser discípulos, a predicar del reino de los cielos, a dejar aquellas cosas que nosotros tenemos por ganancia como basura, con total de ganar a Cristo. ¡Aleluya!
Gloria a Dios. No saben, después cuando Él me termina diciendo eso, lo abracé y me quebré. Gracias por decirme esto. Porque al fin vendí lo que para mí era precioso por total de ganar a Cristo. Por total de ganar y comprar esta perla preciosa, este tesoro escondido. Y tal vez una mañana donde tenés que vender cosas. ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? Que no te dejes ir en pos de Jesús en línea recta. Y que cada 2 por 3 te desvías. Bueno, empezá a venderlas, hermano, hermana, porque Cristo viene pronto. Jesús viene pronto. La otra vez lo hablamos. El Espíritu Santo está haciendo una auditoría espiritual en el corazón para sacar aquellas cosas viejas que nos corrompen del camino. Para sacar aquellas cosas que tenemos por ganancia y tesoros. No, gloria a Dios. Que hoy el Padre pueda hablar a través de esta palabra. Que hoy el Padre te pueda haber hablado a través de mi testimonio. Cuando realmente vendemos todo con total de ganar a Cristo, de seguir a Cristo, quédate tranquilo, tranquila, que tu herencia en el reino de los cielos es mucho más grande de lo que estamos viviendo acá. Jesús dijo, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás viene por añadidura. Yo te puedo asegurar que después el resto viene por añadidura. Viene el trabajo, la comida, tu casa, viene todo eso material, después viene la salud, las fuerzas para ir a trabajar, las ganas, el gozo. Pero esta es una mañana para ser como estos 2 hombres. El hombre que halló el campo y el mercader que compró aquella buena perla. Ambos tuvieron que vender. Ambos tuvieron que dar el paso. Y tal vez esta mañana tenés que dar el paso y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador porque encontraste el gran tesoro. Tal vez esta mañana es para que des el paso, para que dejes de esconder lo que Dios puso en tu corazón y empieces a vivir por Él. Tal vez es una mañana para que dejes aquellas cosas pasadas atrás y te renueves en el espíritu de tu entendimiento y puedas vivir en el tesoro escondido que has encontrado, que es Cristo Jesús. Entonces, que esa prueba que hoy estás pasando y que parece que no se va a poder pasar, como dice acá Maritel, que hoy al encontrar a Jesús puedas entender que esa prueba adversa que nos pasa en la vida es una prueba de fe para ver si sos como el mercader o como este hombre que halló el campo. Si estás dispuesta a vender, si estás dispuesta a renunciar al dolor con total de confiar en Jesús, con total de confiar en Dios, con total de confiar y creer en su palabra. Las pruebas que nos pasan en la vida, como a mí en el fútbol, son para ponernos, valga la redundancia, a prueba nuestra fe, que estamos dispuestos a vender por Jesús, que estamos dispuestos a dar por Jesús, a seguir a Jesús, a seguir a Dios, a honrar a Dios, a creer en Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, que traiga luz y sabiduría a nuestra vida, que hoy nos muestres en el corazón qué son aquellas cosas que realmente tenemos que vender con total de ganar a Cristo. Señor, esta mañana encontramos un tesoro escondido. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Padre, que en ella están todas las respuestas para nuestra vida. Y en ese campo, Señor, al abrir ese baúl, Señor, encontramos a Jesús, el dador de la vida. Porque en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Porque encontramos a Jesús, que en Él todo lo podemos, Señor, porque Él nos fortalece cuando ponemos nuestras cargas en Él. Señor, esta mañana, Señor, adquirimos la perla preciosa, que es tu amor, Señor. La perla preciosa es tu amor, que nos hace saber cada mañana que abres nuestros ojos que se extendió tu misericordia con nuestra vida. Que independientemente de lo que hicimos ayer, Señor, que pecamos consciente e inconscientemente, hoy nos renuevas para poder decidir qué hacer y dejarlo todo por seguirte. Gracias, Padre. Que esta palabra no entre vacía, Señor, sino que dé fruto al 30, 60 y al 100 por uno en nuestro corazón.
Que al apagarse esta cámara, Señor, podamos hacer cambios radicalmente, Señor. Porque hoy te encontramos. Hoy es una mañana más, Jesús, donde te encontramos. Y hoy te acepto en mi corazón, ahí donde estás. Si encontraste a Jesús en esta mañana y es tu tesoro, o si querés reconciliarte con Él, decilo. Te encontré, Jesús, perdóname. Perdóname por mi rebeldía, por mis pecados. Perdóname por hacer cosas conscientes e inconscientes, Señor. Perdóname por aún conociéndote seguir pecando. Te entrego mi corazón, entra en mi vida, renueva mi mente, sana mi alma, fortalece mi espíritu. Hazme tener el corazón que tú tienes, tierno y compasivo, tardo para la ira. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida, que pueda ser de testimonio para mi familia. Que puedan ver mi familia que todo lo que tenía por ganancia, Señor, y todo lo que tenía, Señor, y que me movía, que lo puse por venta, Señor, con total de ganarte a ti. Porque sé que eso va a ser un testimonio para ellos y se van a acercar a ti. Dame la fuerza para no retroceder, para perdición, sino de los que avanzamos para salvación, Señor. Te amamos y dejamos este día y este fin de semana en tus manos. Que podamos meditar en esta palabra y hablar contigo en el corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Familia, gracias por ser parte. Hoy encontramos un tesoro escondido, una perla de gran precio, que es Cristo. Él no te ve como vos te ves. Él te ve como el Padre te ve, con misericordia, con amor, con piedad, con perdón. Mírate al espejo, vende tu pasado y empezá a caminar en una nueva criatura en Cristo Jesús que va a traer luz, sabiduría y, como decía este hombre, gozo a tu vida. Dios los bendiga. Como siempre les digo, oren por este ministerio virtual que trae restauración y sanidad para muchas personas y que se acercan y se hacen discípulos, porque este es nuestro llamado como ministerio virtual, es hacer discípulos para Jesús, no hacer discípulos para nosotros, no ganar seguidores en esta página, es realmente hacer discípulos para Jesús. Es hacer discípulos para Jesús. Voy a contar una pequeña anécdota y cierro. Hay un hermano que se acercó y que le estoy haciendo los discipulados en vivo personal acá en el pueblo. Y él viene y me dice, ¿para qué fumo? Y entro. Y yo lo espero. Está fumando en la ventana y yo me siento. Y esta semana me decía Dios, bien, Sebastián, porque así se hacen discípulos. No lo condenaste. No dijiste, pero eso te va a hacer mal a la salud. No, acá no se fuma, vamos a estar con la palabra de Dios. Hay mucha gente que condena. Y nosotros no somos quienes para condenar. Si Jesús no vino a condenar a nadie, sino que seamos todos salvos por Él. Esa persona hoy se está haciendo discípulo. Le contó a todos que estamos haciendo el discipulado. Es como la mujer samaritana. Empezó a correr, le dijo a este, le dijo al otro, que era discipulado, lo llevó a su casa, se unificó con su esposa, está ayudando. ¿Y qué lo voy a condenar? ¿Por un cigarro? El Espíritu Santo en su debido tiempo le va a dar la fuerza a Jesús mismo para dejarlo. Él ya tiene conciencia de eso. Ya sabe que está arruinando el templo del Espíritu Santo. Y le digo, yo como tu mentor, como padre espiritual o como que me quieras ver, porque encima es más grande que yo, voy a estar orando por tu salud. Sabelo que eso hay que dejarlo, pero yo sé que en el tiempo oportuno Dios te va a dar la fuerza, porque en algún momento también fumé, le digo. Así que con esto cierro. Este ministerio está dedicado para que vean cuál es el objetivo y la visión nuestra de lo que Dios nos puso en el corazón. Y a mí como cabeza de este ministerio es hacer discípulos para Jesús. Mateo era cobrador de impuestos, era lo más despreciable. Y seguramente que habrá hecho un par de ganancias deshonestas y habrá aumentado los impuestos del pueblo. Jesús no lo miró así, le dijo, ven y sígueme. Hoy Jesús te dice lo mismo, ven y síguelo. Como estés, Él va a transformarte paulatinamente en el camino. Vende todo lo que tienes y sigue a Jesús. De mi nieto por el neto tome control y brille su justicia. Padre, en el nombre de Jesús, que brille tu justicia sobre el nieto, Señor, de Maritel. Padre, en esta hora trae paz. Hermano, hermana, ahí todos los que estén conectados pongan su mano y sientan que están tocando a Maritel. Padre, trae paz a esta mujer, a su familia.
Trae justicia, Señor. Tu justicia divina, tu balanza justa, Señor. A esta familia, a esta abuela, Señor. Sana el corazón en esta hora. Entra, Espíritu Santo. Puedo sentir su dolor. Entra, sánala. Consuélala, Señor. Puedo sentir su angustia, Padre. Realmente puedo sentir la angustia de esta mujer, Señor. Gracias por hacerme sentir eso, Espíritu Santo. Gracias por tener sensibilidad con mi hermano, con mi hermana en la fe. Por tener sensibilidad con el prójimo, Señor. Porque antes era egoísta, era malo, Señor. Gracias por darme esta sensibilidad de Jesús. Oro por esta mujer, Señor, que debe estar sufriendo. Te pido enormemente de todo corazón, Padre, con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente y todas mis fuerzas, que pueda darle la paz y el consuelo en su corazón. Y explicarle en su debido tiempo para qué sucedieron estas cosas, Señor. Ella se va a levantar en una mujer de fe, valiente, que va a ser como la mujer samaritana, va a ir a anunciar la obra redentora de Cristo en la cruz, para que pueda predicarle a aquellas personas que están también con este dolor, Señor, en el corazón, en esta área. Toma el control, toma las heridas de su alma, Señor, sánala, restáurala. La bendecimos, Señor, con toda bendición espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Saben? Nunca me pasa o es rara vez, pero podía sentir el dolor de esta mujer. Sentí una angustia que se me quedaron los ojos. Oramos por vos, hermana. Gracias por conectarte. No sé qué decirte en este momento. No tengo palabra para decirte porque no sé lo que se debe sentir eso. Pero el único que hace justicia es Dios. He pasado en cosas similares, que he vivido en justicia. El único que me ha salvado a mí es clavar mi rodilla y empezar a clamar: Señora justicia. El Salmo 91, el Salmo 23. Señora justicia, Jehová eres mi pastor. Señora justicia. Dios te bendiga. Dios realmente te bendiga. Y vamos a estar orando con mi esposa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Maxi no está muerto. Maxi está vivo en la presencia de Dios. Nunca lo olvides. Dejó solamente este envase que se pudre. Por eso, si hoy encontramos a Jesús, deja este envase que se pudre. Deja de vivir de la apariencia. Deja de vivir de si tenés ropa, si no tenés ropa, si tenés casa linda, auto. Deja de vivir por eso, que esto se desvanece. Es lo que porta por dentro, lo que se va con Dios. En una vida que no tenemos conciencia aún de entender lo que nos espera allá arriba, hermano, allá arriba, allá. Dios los bendiga. Maxi no está muerto. Maxi está vivo y te está esperando. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que te diría Maxi en esta hora? Abuela, no dejes de predicar de Jesús, que Él viene pronto. Abuela, acá no hay tristeza ni angustia. Acá hay gozo y paz. Abuela, no te rindas, que yo fui una oración contestada gracias a tus rodillas en el piso. Amén. Eso te dice Maxi. Eso te dice Maxi. No te rindas. No te rindas. Maritel, no te rindas. Jesús viene pronto. No te rindas. Dios lo bendiga, oren por mi vida. Me voy porque estoy emocionado. Fuerza, fe y no se rindan. Dios los bendiga.